¿Por qué el gobierno de México ha tardado tanto tiempo para pronunciarse sobre esta captura de Ismael El Mayo Zambada? Haya sido una captura propiamente con estos engaños con los que supuestamente llevaron al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán a Estados Unidos, al Paso, Texas, y finalmente ahí fueron aprehendidos por la DEA. Todos los comunicados de las autoridades de justicia y de seguridad de Estados Unidos indican que fue un trabajo coordinado para aprender a este capo del narcotráfico. No hablan de un acuerdo, de una especie de pacto entre el narcotraficante o los dos narcotraficantes y el gobierno de Estados Unidos para ir a declarar a Estados Unidos y para obtener beneficios de esas declaraciones que hagan respecto de cómo funciona el narcotráfico en México, de las redes de complicidades con autoridades, con gobiernos locales, estatales, federales. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se ha tardado tanto el gobierno? Nadie de los secretarios del gabinete del observador, ni el propio presidente, han hablado de esta detención de un personaje de altísimo impacto. Digamos que el último de los grandes capos del cártel de Sinaloa, fundadores de lo que después fueron muchos otros cárteles de la droga, y que es muy raro que no haya habido ni una comunicación directa. Por cierto, las comunicaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en sus diferentes instituciones de seguridad y de justicia, en ningún momento nombran a México como colaborador para poder aprender a este capo, a Ismael El Mayo Zambada. Hoy el presidente del observador habrá de pronunciarse, sin lugar a dudas, en su conferencia matutina. Imposible evadir un tema de esta magnitud, pero interesante saber cómo va a ser ahora esta relación con la DEA, porque ha sido una relación tirante, por decirlo menos, una mala relación del observador con este Departamento de Justicia y de Combate a las Drogas de Estados Unidos, la DEA. ¿Por qué? Pues porque la DEA en su momento investigó al observador en el 2010, 2011, previo a la campaña del 2012, o durante la campaña previo a las elecciones del 2012, lo investigó porque supuestamente había indicios de que presuntos integrantes del cártel de Sinaloa habían financiado parte de la campaña del observador. Cuando salió esta información en los medios de comunicación estadounidenses, el presidente arremetió no solo contra los medios, contra la DEA, y dijo: ¿qué hace la DEA investigando a un presidente de México? Esas fueron las palabras del observador. Era una de muchas otras escaramuzas del mandatario mexicano con la DEA. Después vinieron reclamos de que no se combatía efectivamente al narcotráfico, de que no se les llevaba ante la justicia, de que no les otorgaban los visas a los integrantes de la DEA para hacer operativos en México y en otros lugares. ¿Y qué respondió el presidente? Pues que la DEA no, y el gobierno de Estados Unidos pues no asumían su parte que le toca, pues por el traslado de la droga, por el consumo de las drogas, del uso del fentanilo en su sociedad, en su país. Y desde ahí, pues muchos otros enfrentamientos ha habido entre el presidente del observador y la DEA. Por eso es muy importante y muy interesante el silencio que ha guardado el gobierno mexicano respecto a esta detención del Mayo Zambada en Estados Unidos, en un vuelo procedente de México, de Sonora presuntamente, y que llegó al Paso, Texas. Y esta pues, relación, porque ¿qué va a decir ahora el gobierno mexicano? ¿O qué va a decir el Mayo Zambada sobre estos presuntos acuerdos con gobiernos de México? Con el candidato, que en su momento era el observador, que ahora es presidente constitucional. Le quedan 2 largos meses a el gobierno del presidente López Obrador, donde probablemente haya ya noticias de lo que ha declarado, si es que declara algo, el Mayo Zambada. Vamos a ver cuál es su estrategia jurídica, judicial, con sus abogados en Estados Unidos. Pero es un tema, a mí me parece que puede ser una bomba para el gobierno del presidente López Obrador, no solo por lo que pueda decir el Mayo Zambada o el otro hijo del Chapo Guzmán en términos de la relación de corrupción que hay y que existe desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, entre los narcotraficantes y los gobiernos en turno, pero sobre el gobierno actual, sobre Andrés Manuel López Obrador. 2 largos meses para que acabe el sexenio y lo que sigue, porque al Mayo Zambada se lo van a quedar todo el tiempo que le quede de vida, como a Joaquín el Chapo Guzmán, con la esperanza de que para obtener beneficios, por ejemplo, con respecto a sus familiares, que muchos están detenidos o fueron extraditados a Estados Unidos, pues para que obtenga beneficios en favor de ellos y que él pueda hablar y declarar sobre estas redes de corrupción
del narco en México. Por el lado político, en Estados Unidos, un golpe pues bastante bueno que da el gobierno de Joe Biden en medio del proceso electoral de esta candidatura que ahora tendrá Kamala Harris como representante de los demócratas y se inscribe además en el contexto de los dichos de Donald Trump. Esta semana, el candidato de los republicanos, que hoy, por lo menos hoy en las encuestas, es el más probable para regresar a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, dijo esta semana, el lunes, en una entrevista, que en México los cárteles de la droga podían tomar el gobierno sin ningún problema, en cantidad de minutos, sin ningún problema, que porque ellos eran los que controlaban la administración de la seguridad y la administración pública en México. Esos fueron los dichos de Donald Trump, que el gobierno mexicano está petrificado ante los cárteles de la droga. En ese contexto es que se da esta aprehensión del Mayo Zambada. Me parece que de lo rescatable para México es que se vuelve a poner en el centro de la discusión, del debate público, lo que sucede con el combate a las drogas. Me parece incluso que el gobierno de Claudio Sheinbaum de alguna manera le benefician estos golpes que da el gobierno estadounidense a capos de la droga de México porque le da argumentos al próximo gobierno, a la próxima presidenta y al próximo secretario de Seguridad y a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para darle un viraje ya a la estrategia que no ha funcionado, a esta estrategia de abrazos no balazos, que lo único que ha traído pues son más homicidios con todo y todo, más muertes, más homicidios, más crímenes por parte del crimen organizado y por supuesto más poder económico, político por parte de los cárteles de la droga. Me parece que esto es una buena justificación para Claudia Sheinbaum y decir, ¿saben qué? Esta política de seguridad no ha funcionado, está claro que no ha funcionado, vamos a darle un golpe de timón. Ya veremos qué dice al ratito el presidente del observador en su conferencia matutina. Aquí se lo estaremos transmitiendo en vivo.